Mi yerno y sus padres me odiaban, considerándome indigno de su círculo. De camino a su casa, me detuve para ayudar a una mujer de 60 años a arreglar su coche. Llegué tarde y sucio. Me desecharon como si fuera basura, con desprecio ira. Pero entonces llegó la mujer a la que había ayudado, y lo que dijo, lo cambió todo antes de continuar. Por favor, suscríbete al canal de Taos Historias de Vida, y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El periódico crujió entre mis dedos mientras lo doblaba de nuevo hacia la sección de deportes. Las mañanas de sábado tenían ahora su propio ritmo. El café se enfriaba en la taza azul desconchada. El silencio se extendía por mi pequeña cocina como un viejo amigo. El apartamento tenía esa quietud particular que llega cuando has vivido solo el tiempo suficiente como para dejar de esperar compañía. Habían pasado 3 años desde que Marta se fue, y yo todavía dejaba el periódico, donde ella solía sentarse. El timbre agudo del teléfono cortó el silencio como una cuchilla. Mi mano dio un respingo, salpicando gotas de café sobre los obituarios. ¿Quién llamaba a las 10:30 de un sábado? Raquel solía mandar un mensaje primero, y los pocos amigos que me quedaban sabían que no debían interrumpir la soledad del fin de semana. Hola, Daniel. La voz tenía ese tono gélido tan familiar. La cortesía ensayada de mi yerno nunca lograba ocultar del todo su incomodidad. Soy Ricardo. Me enderecé en la silla de madera. Sus patas crujieron contra el linóleo. Ricardo nunca llamaba. Jamás, aun cuando había comunicación entre nosotros, fluía a través de Raquel, como el agua que encuentra el camino de menor resistencia. Ricardo, ¿está todo bien? Una pausa se extendió en la línea, llena del sonido de su respiración contenida. Raquel, insiste en que te llame por algo. Las palabras tenían peso, cada una medida, y a regañadientes. La cena de cumpleaños de mi madre. Y esta noche se me encogió el estómago. El cumpleaños de Serenidad García. Lo había olvidado, aunque Raquel lo había mencionado hacía semanas. En la forma en que Ricardo dijo, insiste, dejaba claro de quién no había sido la idea de esta invitación. Ya veo, cree que deberías venir. Otra pausa, esta vez más larga. La familia se reúne a las 7. En el club de Campo Vila Magna, club de Campo Vila Magna, por supuesto, donde el aparcacoches costaba más que mi compra semanal. Y la carta de vinos parecía un idioma extranjero diseñado para separar a los dignos de los que no lo eran. Mayer mi coquina, los platos desparejados secándose en el escurridor, el frigorífico, zumbando su canción mecánica. La única taza de café que se había convertido en toda mi rutina matutina. Es un detalle por parte de Raquel, sí. Bueno, el tono de Ricardo sugería que los detalles no tenían nada que ver. La etiqueta es casual de negocios. El club tiene sus normas. En la forma en que dijo normas fue como un pequeño puñetazo, no lo suficientemente cruel como para desafiarlo directamente, pero lo bastante hiriente como para recordarme cuál era mi lugar en su mundo. Pasé el pulgar por el borde de mi taza de café, sintiendo los bordes ásperos donde la cerámica se había saltado. Allí estaré, bien Ana. 7 en punto. No guardan las reservas en la línea. Se cortó antes de que pudiera responder. Sostuve el teléfono contra mi oreja un momento más, escuchando el zumbido constante del tono. Afuera, el cortacésped de un vecino se puso en marcha. Su mototaxi, hasta arrancar con ese tipo de quejido mecánico que yo entendía an casual de negocios en el Villa Magna. Miré la camiseta descolorida de la universidad y los pantalones de trabajo. La ropa que colgaba en el armario de mi dormitorio. No había visto un club de campo en años, quizás nunca. Pero Raquel estaría allí y a pesar de la fría llamada de Ricardo, ella había pedido que fuera. Eso significaba algo. El café se había enfriado mientras estaba sentado. El periódico olvidado. Me aparté de la mesa y me levanté. Mis rodillas protestaron por el movimiento repentino. Las 7 me daba tiempo por no mucho. Primero, necesitaba algo decente que ponerme. Luego, un regalo digno de las expectativas de Serenidad García. Mi cartera estaba en la encimera, junto al correo de ayer. La abrí y conté los billetes gastados que había dentro. Suficiente para un regalo modesto, aunque nada que impresionara a la familia García. Aún así, no se trataba de impresionarlos. Se trataba de estar ahí para Raquel cuando ella me necesitaban de repente. El apartamento se sentía más pequeño. Su silencio menos cómodo. Cogí las llaves del gancho junto a la puerta.
Su peso familiar se sentía sólido en mi palma. El Toyota esperaba en el aparcamiento, fiable como el amanecer, a pesar de su edad y sus arañazos acumulados. Era hora de aventurarse en su mundo, armado solo con un orgullo terco y el amor de un padre. 20 minutos después, estaba de pie frente al armario de mi dormitorio. El agua todavía goteaba de mi pelo sobre la toalla que rodeaba mis hombros. La ducha había borrado la quietud de la mañana, pero no las palabras de Ricardo. Casual de negocios en el Villa Magna. Traducción: no nos avergüences más de lo necesario. A mis camisas de vestir colgaban en una fila ordenada, planchadas, pero mostrando su edad. El azul marino parecía la opción más segura. La conservadora para pasar desapercibido, lo bastante oscura para ocultar cualquier defecto. La saqué de la percha. La tela estaba suave por los innumerables lavados. Marta solía planchar mis camisas con precisión militar. Cada pliegue lo suficientemente afilado como para cortar. Ahora me las apañaba con un spray antiarrugas y colgándolas con cuidado. El trayecto al centro comercial a vaguada me llevó 15 minutos a través del tráfico del sábado. Familias cargando en sus todoterrenos, niños agarrando listas de compras para fiestas de cumpleaños y actividades de fin de semana. Familias normales que probablemente no navegaban por campos minados de expectativas sociales cada vez que se reunían adentro del centro comercial. La multitud del fin de semana se movía con determinación. Madres jóvenes empujaban carritos de bebé frente a los escaparates, mientras los adolescentes se agrupaban en torno a las estaciones de carga de móviles. Me encontré estudiando a los otros compradores, preguntándome cuáles encajarían de forma natural en el Villa Magna y cuáles, como yo, destacarían como manchas de grasa en la sedané. El mostrador de perfumes de los grandes almacenes fue lo primero que me golpeó. Una pared de aromas que competían entre sí y me hacían llorar los ojos. Mujeres con uniformes impecables ofrecían muestras y consejos a clientes que parecían pertenecer al mundo de Ricardo. Me adentré más en la tienda, pasando por expositores de bolsos que costaban más que mi presupuesto mensual de comida. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? La dependienta apareció a mi lado, su sonrisa profesional, pero genuina, de unos 40 y tantos, con una alianza que captaba las luces del techo. El tipo de persona que entendía lo que era ganarse la vida, un regalo de cumpleaños para la madre de mi yerno. Su expresión cambió ligeramente, leyendo entre líneas. ¿Qué tipo de relación tiene con ella? Preguntó, inteligente y complicada. Ella asintió, entendiendo más de lo que yo había dicho. ¿Rango de precios? Entre 50 y 75 euros. Sígame. Nos dirigimos hacia un expositor de pañuelos de seda y joyas. Nada demasiado personal, nada demasiado barato. Territorio seguro para relaciones difíciles. Sacó un marco de fotos de plata, elegante, pero no ostentoso. Una elección clásica. Muestra consideración, sin pasarse de la raya. Le di la vuelta en mis manos, sintiendo su peso. Sólido, pero no llamativo. La etiqueta del precio decía 68 €, más de lo que solía gastar. Pero esto no era lo habitual. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. 3 años atrás, la primera vez que conocí a Serenidad y Pablo García, Raquel había insistido en cenar en un restaurante italiano, con manteles blancos y camareros con pajarita. Yo había llevado mi mejor camisa, la que Marta eligió para la iglesia y las ocasiones especiales. El rostro de Serenidad, cuando Raquel me presentó, todavía ardía claro en mi mente. Ese momento de confusión seguido de la cuidadosa recalibración, cuando se dio cuenta de que el padre de su nuera arreglaba coches para ganarse la vida. El apretón de manos de Pablo había sido breve, displicente, su atención ya desviándose hacia temas más seguros. Papá trabaja con las manos, había dicho Raquel, tratando de salvar las distancias. Puede arreglar cualquier cosa. ¡Qué práctico!, había respondido Serenidad, y la pausa antes de práctico. Lo dijo todo en la voz de la dependienta. Me devolvió al presente, señor. El marco me lo llevo. Lo envolvió cuidadosamente en papel de seda, y luego lo metió en una pequeña bolsa de regalo con asas de cinta. Presentación profesional para un dinero de aficionado. En la caja conté los billetes. La transacción se sintió más pesada de lo que debería. Caminando de vuelta por el centro comercial, vi mi reflejo en los escaparates. Camisa limpia, pantalones planchados, bolsa de regalo en mano.
tratando de vestirme para gente que ya había decidido que yo no pertenecía. Pero esto no se trataba de ellos. Se trataba de Raquel, de estar ahí cuando la familia te necesitaba, incluso cuando la familia no te quería. Especialmente allí, el Toyota arrancó al segundo intento, el motor asentándose en su ritmo familiar. Coloqué la bolsa de regalo con cuidado en el asiento del copiloto y miré el reloj del salpicadero. Las 12:40, tiempo suficiente para llegar a casa, coger mi chaqueta y salir hacia Alcobendas con unos minutos de sobra. La tarde se extendía por delante como una carretera hacia Ontario. 2 horas en el coche para pensar, para prepararme para lo que me esperaba en el Villa Magnanel. La fría invitación de Ricardo resonaba en mi mente mientras salía del aparcamiento, pero debajo de ella oí algo más, la voz de Raquel en aquella primera cena, tratando de hacer las paces entre mundos que no tenían interés en encontrarse. Ametí la marcha y me dirigí a casa. La bolsa de regalos se balanceaba con cada giro. En 40 minutos estaría en la autopista, llevando una ofrenda de paz de 68 euros hacia una fiesta de cumpleaños, donde la paz parecía poco probable. Pero a veces con aparecer era suficiente. A veces tenía que serlo en la autopista 6S. Extendía por delante como una cinta de hormigón, cortando el paisaje de la Comunidad de Madrid, bajo un sol de tarde que lo pintaba todo de dorado. Llevaba 1 hora conduciendo, el control de crucero fijado en 110. La radio ponía rock clásico a bajo volumen. La bolsa de regalo estaba asegurada con el cinturón en el asiento del copiloto. Mi ofrenda de paz para territorio enemigo en él. Tráfico fluía constante pero sin agobios. El típico flujo de sábado por la tarde de familias yendo a cenar y a actividades de fin de semana. Miré el reloj del salpicadero, las 2 en punto, justo a tiempo para llegar a las 4:30. Quizás incluso unos minutos antes, si mantenía este ritmo. El Mercedes apareció más adelante como un faro plateado. Las luces de emergencia parpadeaban en el arcén de la autopista. Un coche caro, parado, en seco. Mi instinto de mecánico se activó antes de que mi cerebro terminara de procesar la escena. Alguien necesitaba ayuda. Solté el control de crucero y guié el Toyota detrás de la berlina de lujo. Una mujer estaba de pie junto al capó abierto, su pelo plateado atrapando la luz del sol. Llevaba una americana azul marino, que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Parecía tener unos 60 años, serena a pesar de las circunstancias, pero claramente fuera de su elemento. Al bajar de mi coche, sentí el viento de la autopista y oí el constante rugido del tráfico. La mujer observó mi acercamiento con la evaluación cautelosa que la gente usa cuando un extraño ofrece ayuda en un lugar aislado. ¿Problemas con el coche? Grité, manteniéndome lo suficientemente lejos para no parecer una amenaza. El motor simplemente se paró. Su voz denotaba educación y buena cuna. Consonantes nítidas que hablaban de colegios privados y clubes de campo. Todos los luces de advertencia se encendieron a la vez. Me acerqué, con las manos visibles y el lenguaje corporal abierto. Soy Daniel. Solía trabajar como mecánico profesional. ¿Le importa si echo un vistazo? Dudó, sopesando sus opciones. Una mujer sola en una autopista decidiendo si confiar en un extraño. Una cautela inteligente. Laura Campos extendió la mano con eficiencia profesional. Le agradecería cualquier ayuda que pueda darme. Su apretón de manos fue firme, seguro, del tipo que sugería a alguien acostumbrado a cerrar tratos y dirigir reuniones. Pero en ese momento, solo era otra conductora con un coche averiado, que pasó justo antes de que se parara. Un ruido extraño bajo el capó, casi como un chirrido metálico. Luego el indicador de temperatura se disparó, y todo se quedó. En silencio asentí, ya formando un diagnóstico. Parece que la bomba de agua ha fallado. Cuando se van de golpe. Normalmente se llevan la correa de servicio con ellas. La expresión de Laura pasó de la preocupación al alivio cauteloso. ¿Se puede arreglar aquí? Bueno, depende de qué más se haya dañado. La importa. Si cojo algunas herramientas de mi coche. Se hizo a un lado, señalando hacia el motor. Por favor, mi caja de herramientas de emergencia vivía en el maletero del Toyota. Laves básicas, alicates, cinta aislante, pinzas de arranque. 40 años apretando tuercas. Me habían enseñado a llevar lo esencial a todas partes. Nunca se sabía cuándo alguien necesitaría ayuda
Al volver al Mercedes, vi a Laura estudiando mi coche con indisimulada curiosidad. Un Toyota de 10 años contra una berlina de lujo del año. El contraste no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Veamos a qué nos enfrentamos, dije, inclinándome sobre el compartimento del motor en ingeniería europea. Complicada, donde los coches americanos eran sencillos, cara donde los vehículos nacionales usaban alternativas más baratas, pero un motor era un motor, y este contaba su historia claramente. La correa destrozada colgando, refrigerante salpicado por todas partes, la polea de la bomba de agua tambaleándose en su eje. Tengo buenas y malas noticias, anuncié, enderezándome. La buena es que probablemente pueda ponerla en marcha. De nuevo, la mala es que va a llevar algo de tiempo. Laura miró su reloj, una pieza delgada de oro, que reflejaba la luz. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media, quizás 2, suponiendo que pueda improvisar un arreglo temporal. Su rostro se ensombreció ligeramente. Obviamente, iba a algún sitio importante. Bienvenida al club. La alternativa es llamar a una grúa y esperar hasta el lunes por las piezas. Continué. Usted elige, miró la autopista vacía. Luego a mí, fuera lo que fuera que estuviera sopesando. La decisión llegó rápidamente. Si está dispuesto a intentarlo, se lo agradecería mucho. ¿Qué necesita que haga? Manténgase alejada del lado del tráfico principalmente. Esto se va a poner sucio. Me arremangué y me sumergí en el compartimento del motor. Mis manos ya estaban oscuras por la suciedad de la carretera y el refrigerante. La bomba de agua necesitaría un reemplazo completo con el tiempo, pero las reparaciones en la autopista consistían en llegar a casa, no en soluciones permanentes. Laura observaba desde una distancia segura mientras aflojaba la correa dañada y evaluaba la carcasa de la bomba. Era factible, pero por los pelos. El tipo de reparación que separaba a los verdaderos mecánicos de los simples cambiapiezas. Está perdiendo su tarde de sábado por esto, observó. Yo también tenía que ir a un sitio. Giré la llave en un tornillo rebelde. Los coches no respetan los calendarios sociales. ¿A dónde se dirigía? Levanté la vista del motor. Una cena familiar, una fiesta de cumpleaños. No había necesidad de detalles sobre invitaciones a regañadientes y luchas de clases. Espero que esto no le haga llegar tarde. Ya veremos. El tornillo finalmente se dio con un chasquido metálico. Y usted, lo mismo, en realidad, una celebración. Tic. El tono de Laura sugería que allí también había complicaciones. Qué pequeño es el mundo. La coincidencia se sentía extraña, pero no imposible. Las tardes de sábado en Madrid probablemente albergaban miles de fiestas de cumpleaños. Aún así, algo en su voz sugería que su reunión podría ser tan desafiante como la mía. Envolvía la reparación, perdiéndome en el ritmo familiar de la resolución de problemas. Quitar las piezas dañadas, improvisar con lo que hay disponible, hacer que funcione el tiempo suficiente para llegar a casa, el mismo enfoque que me había sacado de apuros durante 40 años de emergencias automovilísticas de otras personas. El tiempo se comprimió como siempre que trabajaba. El tráfico zumbaba. El sol se desplazaba lentamente hacia el oeste, y mis manos se abrían paso a través de la ingeniería alemana, como una memoria muscular navegando por territorio familiar. 40 minutos después de empezar la reparación, el sudor había comenzado a acumularse bajo mi cuello, a pesar de la brisa de mayo. La carcasa del alternador se soltó con un clic satisfactorio, revelando al verdadero culpable. Escobillas gastadas y un cojinete gripado, que finalmente se había rendido. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, preguntó Laura desde su distancia segura junto al guardarraíl. Empecé a los 16. Me limpié las manos en un trapo viejo, examinando el componente defectuoso. 46 años más o menos. Eso es impresionante. La mayoría de la gente de nuestra edad está bajando el ritmo. Levanté la vista y capté su expresión. No era condescendiente como lo sería la familia de Ricardo, sino genuinamente curiosa. Los coches me mantienen honesto. O los arreglas bien o te dejan tirado, como acaba de hacer el mío. Exacto. Coloqué el alternador dañado en mi aleta, buscando el de repuesto que guardaba en mi kit de emergencia. Menos mal que soy de la vieja escuela y llevo piezas de repuesto. Laura se acercó, estudiando los componentes con interés en lugar de impaciencia. ¿Así que viaja con alternadores de repuesto? Este es reconstruido.
Lo cogí de un desguace el mes pasado. Lo limpié en las tardes tranquilas. Nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. La mayoría de la gente simplemente llamaría a la asistencia en carretera. La mayoría de la gente no sabe cómo arreglar lo que se rompe. Alineé la unidad de reemplazo, comprobando los puntos de montaje. Hoy en día, todo el mundo quiere que le hagan las cosas, en lugar de aprender a hacerlas ellos mismos. Hay algo que decir a favor de la autosuficiencia. Se apoyó en el guardarraíl, claramente sin prisa, a pesar de nuestra presión de tiempo compartida. Mi difunto marido solía decir lo mismo, en un campo diferente, pero el mismo principio capté el tiempo pasado, el ligero ablandamiento en su voz. Siento su pérdida. Gracias. Han pasado 5 años, pero a veces parece que fue ayer. Mientras colocaba el nuevo alternador en su sitio, entendí ese dolor particular. Perdí a mi esposa hace 3 años. Cáncer, lo siento mucho también. Su tono transmitía una simpatía genuina, no la cortesía incómoda que la mayoría de la gente ofrecía. Lo cambia todo, ¿verdad? Cambia cómo pasas tu tiempo. Eso seguro. La rosca del tornillo encajó limpiamente. La precisión mecánica ayudaba a apartar el peso. Y te hace pensar en lo que importa. Un camión pasó rugiendo, su viento ahogando brevemente nuestra conversación. Cuando el ruido se desvaneció, Laura me observaba trabajar con el tipo de atención que sugería un interés real. No solo una observación educada. Hace que parezca fácil. 46 años de práctica. Pasé la correa por la nueva polea, comprobando la tensión con mis dedos. Como cualquier otra cosa, empiezas con lo que sabes, averiguas lo que no, mantienes las manos ocupadas, mientras tu cerebro resuelve problemas. Eso es sorprendentemente filosófico para una reparación de motor. Me reí entre dientes, sorprendido de encontrarme relajado a pesar de la presión del tiempo. Mi esposa solía decir que pensaba demasiado en las cosas sencillas. Quizás tenía razón. Quizás pensar en las cosas sencillas nos mantiene cuerdos. Algo en su tono sugería que entendía demasiado bien el pensamiento complicado. Levanté la vista del motor estudiando su rostro, líneas de estrés alrededor de sus ojos, del tipo que proviene de tomar decisiones que afectan a otras personas. Cualquiera que fuera la fiesta de cumpleaños que se estaba perdiendo, tenía un peso más allá de las obligaciones sociales. Su reunión de esta noche. Familia, socios de negocios en su mayoría, aunque a veces la diferencia se difumina. Consultó su reloj sin ansiedad aparente. ¿Y la suya, familia? Los suegros de mi hija. Mantuve mi tono neutro, evitando las complicaciones que hacían que esas palabras fueran inadecuadas. No es exactamente mi ambiente, pero uno aparece cuando la familia lo pide, incluso cuando es complicado, especialmente entonces. Laura asintió como si entendiera las obligaciones familiares que se extendían más allá de las zonas de confort. La conexión se sentía natural. 2 personas navegando por relaciones que exigían más paciencia de la que proporcionaban satisfaction. Volví a la instalación del alternador, apretando las conexiones con presión constante. La reparación estaba casi completa, pero algo en nuestra conversación me hizo ralentizar un poco el ritmo. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con alguien que realmente escuchaba, en lugar de esperar su turno para hablar? Casi he terminado, anuncié, aunque parte de mí lamentaba el inminente final de nuestra asociación accidental. Ha sido increíblemente amable. La gratitud de Laura transmitía una calidez genuina. Sé que esto le ha hecho llegar tarde. A veces, llegar tarde vale la pena. Probé la tensión de la correa una última vez, satisfecho con la reparación, listo para ver si esto funciona. Se enderezó la anticipación y el nerviosismo mezclándose en su expresión. Listo. Me subí al asiento del conductor del Mercedes, con la llave en la mano. La tarde había dado un giro inesperado, transformándose de una obediente obligación familiar en algo más valioso. Un recordatorio de que todavía existía gente decente en el mundo, incluso cuando la encontrabas en los lugares más insospechados. La llave giró y el motor arrancó de inmediato, funcionando suave y estable. Éxito. Las luces del salpicadero del Mercedes se iluminaron en verde, todas las advertencias apagadas. Aceleré suavemente el motor, escuchando el silencioso zumbido del nuevo alternador bajo el capó en perfecto. Eso suena completamente diferente, observó Laura, inclinándose para escuchar la armonía mecánica. Debería darle otros 150.000 kilómetros.
por lo menos. Me bajé, limpiándome las manos en el trapo viejo. Solo recuerde revisar la tensión de la correa cada pocos meses. A Laura recuperó su bolso del asiento del copiloto y sacó una cartera de cuero. ¿Qué le debo? 2 horas de trabajo experto más la pieza. Nada. Empecé a recoger mis herramientas, apilando las llaves en sus sitios designados. No me deep nada. Encantado de ayudar. Daniel no puede hablar en serio. Ha renunciado a toda su tarde. Ha usado su propio equipo, su propio alternador. A veces, la gente necesita ayuda. Eso es todo. Ann se quedó de pie, sosteniendo su cartera, claramente luchando con mi negativa. Al menos, déjeme pagarle las piezas. Ese alternador tuvo que costar algo. 15 euros en el desguace. Tengo más de los que necesitaré en la vida. Cerré mi caja de herramientas con un clic satisfactorio. Además, todo vuelve. Alguien me ayudó una vez cuando lo necesité. Esto no me parece bien. Confía en mí. Lo está. Laura guardó lentamente la cartera en su bolso, pero su expresión sugería que la conversación no había terminado. Entonces, al menos, deme su número de teléfono. Me gustaría mantener el contacto. Eso me sorprendió más de lo que debería. ¿Está segura? No se encuentra gente genuinamente decente. A menudo saqué mi teléfono del bolsillo trasero, un modelo antiguo, que hacía lo que se suponía que debían hacer los teléfonos, sin complicaciones innecesarias. ¿Cuál es su número? La receipt. Con cuidado mientras yo introducía los dígitos, y luego la llamé inmediatamente para confirmar. Su teléfono sonó con música clásica, algo elegante que no reconocí. Laura Campos, dije, añadiendo su información de contacto en listo. Ahora está en mi teléfono, y usted en el mío. Sonrió, la primera expresión completamente relajada que le había visto. Daniel Campbell, ángel de la autopista. Con Daniel es suficiente. Nos quedamos allí un momento, ambos reconociendo que nuestra asociación accidental estaba terminando. 2 horas juntos habían creado algo que ninguno de los dos esperaba. Una amistad genuina, forjada a través de la conversación compartida y el respeto mutuo. Odio interrumpir esto, pero realmente debería ponerme en marcha, dijo Laura, mirando su reloj. Ya llego terriblemente tarde. La mención del tiempo me golpeó como agua fría. Tarde, mi horario cuidadosamente planeado se había desvanecido en la asistencia en carretera. Sí, yo también. Forcé un tono casual en mi voz. Heisha, ¿dónde se dirige si no le importa que pregunte? Por la zona de Alcobendas, ¿usted? Se me paró el corazón. Alcobendas en la misma dirección, más o menos. Madrid estaba lleno de tráfico hacia Alcobendas los sábados por la tarde. La misma zona, de hecho. Qué pequeño es el mundo. Quizás nos veamos por el camino. Extendió la mano para un último apretón. Gracias. No empieza a cubrir lo que ha hecho hoy. Su agarre fue firme, cálido, manteniéndolo un momento más de lo estrictamente necesario. Cuídese, Laura. Usted también, Daniel. Y lo digo en serio, sobre mantener el contacto. La vi acomodarse en el asiento del conductor, ajustando los espejos y revisando los instrumentos como alguien que había estado genuinamente preocupado por la fiabilidad mecánica. El Mercedes ronroneaba, satisfecho, cada sistema funcionando exactamente como fue diseñado. De mi propio coche. Cogí la bolsa de regalo que contenía el marco de fotos de plata de Serenidad García. Las asas de cinta se habían marchitado con el calor de la tarde, pero el regalo en sí permanecía intacto. Al menos no llegaría con las manos vacías. Aunque llegara vergonzosamente tarde. La ventanilla de Laura bajó mientras se preparaba para incorporarse al tráfico. Conduzca con cuidado. Usted también. Y llame si tiene más problemas con el coche. Lo haré. Y Daniel, gracias de nuevo por todo. Se incorporó al flujo de tráfico con confianza. El Mercedes se mezcló a la perfección entre los otros vehículos que se dirigían al oeste, hacia Alcobendas. Esperé un momento, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en la corriente constante de viajeros del sábado por la tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Laura apareció en la pantalla. Tu amabilidad ha restaurado mi fe en la gente. Gracias, respondí rápidamente. Me alegro de haber podido ayudar. Buen viaje. Al arrancar mi propio motor,
Sentí una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. La tarde había dado un giro inesperado, transformándose de una obligación familiar en algo genuinamente significativo. Laura Campos. Una extraña hace 2 horas. Ahora alguien a quien realmente esperaba volver a ver, empero la fiesta de los García se cernía por delante. Y yo llegaba catastróficamente tarde. La fría invitación de Ricardo resonaba en mi memoria, mientras me incorporaba al tráfico, siguiendo la misma ruta que Laura había tomado momentos antes. 1 hora después, entré en la urbanización de Alcobendas, donde cada césped parecía cuidado por profesionales y cada entrada exhibía vehículos que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. La casa de los García se alzaba al final de una calle sin salida, como un monumento al éxito. Ladrillo colonial de 2 pisos, ventanales reluciente, un paisajismo que pertenecía a una revista. Aparqué mi Toyota detrás de una fila de coches de lujo. BMW, Mercedes, Lexus, Audi. A mi viejo coche parecía haberse equivocado de barrio. La bolsa de regalo estaba a mi lado, sus asas de cinta ahora completamente marchitas. El marco de plata en su interior de repente se sentía inadecuado para este nivel de ostentación. Mientras subía por el camino curvo, vi mi reflejo en la ventanilla de un coche aparcado. 2 horas de trabajo en el motor en la carretera habían dejado su marca, manchas de grasa en mi camisa, suciedad bajo mis uñas a pesar de una limpieza rápida, el pelo revuelto por el viento de la autopista. No era exactamente casual de negocios. Para los estándares del Villa Magna, el timbre de la puerta sonó con notas clásicas. Probablemente costaba más que mi factura mensual de la luz. A través de los paneles de cristal, pude ver movimiento, oír el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas. La fiesta había estado funcionando sin problemas. Sin mi serenidad, García abrió la puerta ella misma, y su expresión pasó por varias etapas en rápida sucesión. Sorpresa, evaluación, horror apenas disimulado. Analizó mi apariencia con el tipo de mirada que la gente reserva para las sorpresas desagradables. Daniel. No fue exactamente un saludo, más bien la confirmación de un diagnóstico no deseado, señora García. Siento llegar tarde. ¿Feliz cumpleaños? Le ofrecí la bolsa de regalo, que aceptó con la punta de los dedos, como si le preocupara la contaminación. 2 horas y media tarde. De hecho, tuve que ayudar a alguien con problemas en el coche. Ya veo. Su tono sugería que veía muchas cosas y ninguna favorable. Ricardo, tu invitado ha llegado. A la pausa antes de... Invitado. Llevaba suficiente hielo como para congelar el río Manzanares. Se hizo a un lado, permitiéndome entrar en el vestíbulo, con evidente reticencia. El interior confirmaba lo que el exterior prometía. Suelos de mármol, una lámpara de araña de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que mi coche. Ricardo apareció desde el salón, copa de vino en mano, corbata perfectamente anudada, cada pelo en su sitio. Sus ojos recorrieron mi apariencia con la misma consternación que había mostrado su madre. Ahí estás. Consiguió que sonara como una acusación. Empezábamos a preguntarnos si había pasado algo. Algo pasó. Alguien necesitaba ayuda, claro. Bebió un sorbo de vino, claramente luchando por cómo manejar mi presencia. Bueno, ya estás aquí. Raquel salió de la cocina, preciosa, con un vestido azul marino, que probablemente costaba más que mi pensión semanal. Su rostro se iluminó al verme, y luego se atenuó al notar mi estado. Papá. Estaba tan preocupada. Me abrazó, a pesar de mi aspecto desaliñado. Su gesto fue cálido frente a la recepción ártica de sus suegros. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Solo me ensucié un poco ayudando a alguien cuyo coche se averió. En la expresión de serenidad sugería que ensuciarse era algo que la gente decente simplemente no hacía. Quizás te gustaría refrescarte. El aseo de invitados está, EST. Bien como es. La voz de Pablo García cortó el ambiente del vestíbulo, mientras se unía a nuestra incómoda reunión. Donde su esposa desplegaba hielo, él prefería el desdén directo. No tiene sentido fingir que esto es otra cosa. Q-Low. Q-Is. El rostro de Raquel se sonrojó. Pablo, por favor, ¿qué? Se supone que debemos darle la bienvenida con esa pinta, como si acabara de salir de debajo de un motor. Mientras estamos entreteniendo a socios de negocios de verdad. El énfasis en de verdad aterrizó como un golpe físico. Santa Q, los buenos sentimientos de la tarde,
por haber ayudado a Laura, comenzaban a evaporarse bajo el peso de su juicio colectivo. Solo fue una avería, dijo Raquel, en voz baja. Papá estaba ayudando a alguien, por supuesto que lo estaba. La sonrisa de serenidad podría haber cortado el cristal. Qué característico. Ricardo se aclaró la garganta, claramente incómodo con la creciente tensión, pero sin voluntad. Defender, quizás deberíamos todos hacer qué. La voz de Pablo tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Fingir que esto es normal, que aparecer con aspecto de mecánico de taller en una fiesta de cumpleaños es un comportamiento aceptable. Abrí la boca para responder, pero Raquel se interpuso entre nosotros. Su lealtad hacia mí luchaba con su deseo de mantener la paz en su matrimonio. No sabía que iba a tener que ayudar con una reparación de coche hoy, dijo desesperadamente. Estas cosas pasan. Estas cosas, repitió Serenidad, les pasan a cierto tipo de personas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como el humo de un incendio, imposibles de ignorar, e igualmente imposibles de retirar. Al avanzar hacia el salón, se sintió como entrar en territorio enemigo. Los invitados giraron la cabeza a nuestro paso, las conversaciones se detuvieron a media frase, mientras observaban mi apariencia desaliñada entre los asistentes perfectamente arreglados. Las copas de cristal captaban la luz, elegantes aperitivos, decoraban bandejas de plata, y todos llevaban ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Me encontré de pie en el centro de la sala como una pieza de exposición, consciente de que todos los ojos evaluaban mi camisa manchada de grasa y mis vaqueros sucios contra el telón de fondo de mesas de mármol y muebles importados. La tarta de cumpleaños reposaba en la mesa del comedor. 3 pisos de perfección profesional que hacían que mi regalo de 68 € pareciera patético. En comparación, bueno, anunció Serenidad a la sala con precisión teatral, ya que Daniel finalmente nos ha honrado con su presencia. Quizás podamos comenzar la celebración del cumpleaños. Sus palabras llevaban suficiente veneno como para envenenar el ponche. Varios invitados se movieron incómodos, reconociendo la tensión que crepitaba en el ambiente formal. Me moví hacia una silla vacía, pensando en integrarme silenciosamente en la reunión. Pero la voz de Serenidad cortó la sala como una cuchilla. No lo creo. Toda la fiesta se congeló. 20 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, presenciando lo que estaba a punto de suceder. Si no puedes vestirte como un ser humano, continuó, su voz subiendo de tono para asegurarse de que todos los invitados pudieran oír. Entonces no te sientes a la mesa con seres humanos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música de jazz de fondo pareció detenerse en estado de shock. El rostro de Raquel se puso blanco. Su mano se movió involuntariamente hacia su garganta. Mamá, Serenidad. Ese es mi padre. La voz de Raquel se quebró por la desesperación. Tu padre, añadió Ricardo con crueldad calculada, quien aparentemente piensa que las fiestas de cumpleaños son lugares apropiados para exhibir su ropa de aficionado. Sentí que el calor subía por mi pecho. La confianza de la tarde por haber ayudado a Laura luchaba contra años de desaires acumulados. A nuestro alrededor los invitados fingían examinar sus bebidas mientras se esforzaban por oír cada palabra. Oh, te cambias y te pones algo civilizado. La voz de Pablo tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Oh, te vas a casa. No podemos permitirnos tener semejante espectáculo en nuestra celebración. A la pausa antes de espectáculo, golpeó como un golpe físico. Miré alrededor de la sala, a los rostros que mezclaban la vergüenza con la curiosidad. Gente incómoda por presenciar una humillación pública, pero demasiado educada para intervenir. Raquel se interpuso entre su familia política y yo. Con la voz temblorosa, por favor, no hagáis esto. Ayudó a alguien cuyo coche se averió. Sí, es él. Ayuda a la gente. Exactamente el problema. La sonrisa de Serenidad podría haber cortado el cristal. Algunas personas simplemente no entienden los límites apropiados, pensé en Laura. Varada en la autopista, agradecida por la ayuda de un extraño. El recuerdo de su genuino aprecio contrastaba fuertemente con esta elegante crueldad. Alami había agradecido por ensuciarme para ayudarla. Estas personas querían castigarme por lo mismo. ¿Saben qué? Dije en voz baja. Mi voz se oyó a pesar de su bajo volumen. Tienen toda la razón. Los ojos de Raquel se abrieron con pánico. Papá. No. Algunas personas no entienden los límites apropiados.
Miré directamente a Serenidad, luego a Ricardo, luego a Pablo. Algunas personas piensan que el dinero las hace mejores que otros seres humanos. La atmósfera de la sala cambió. Los invitados reconocieron que el entretenimiento acababa de volverse algo más feo. Algunas personas, continué, mi voz firme, a pesar de la rabia que crecía en mi interior. Olvidan que el carácter no está en venta. El rostro de Serenidad se enrojeció. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, porque alguien tiene que deciros la verdad. Metí la mano en el bolsillo y saqué las llaves. ¿Queréis que me vaya? Pero recordad este momento cuando os preguntéis por qué la gente decente os evitan. Raquel acercó a mí, las lágrimas empezaban a formarse. Papá, por favor no te vayas. Es solo que... es exactamente lo que es, cariño. Le toqué el hombro suavemente. Y te mereces algo mejor que esto. Me volví hacia el vestíbulo, con la dignidad intacta, a pesar de sus esfuerzos por destruirla. Detrás de mí, oí la voz de Serenidad alzándose indignada, a Ricardo murmurando algo sobre comportamiento típico, y el llanto suave de Raquel en el timbre sonó en toda la casa, sus notas clásicas cortando la atmósfera tóxica, como música de otro mundo. A través de la ventana delantera vislumbré una pintura plateada y curvas elegantes. Se me cortó la respiración en el Mercedes. La misma berlina de lujo que había pasado 2 horas reparando en la autopista, ahora aparcada en la entrada de Los García. Como una oración respondida, las puertas del coche se cerraron de golpe afuera. Sonidos caros, del tipo que susurraban calidad de ingeniería e inversión sustancial. Se oyeron pasos en el camino circular, tacones seguros repiqueteando contra la piedra importada. Laura Campos apareció en la puerta principal, visible a través de los paneles de cristal como una aparición de gracia y compostura. Se veía exactamente como la recordaba, pelo plateado perfectamente peinado, americana azul marino impecable, moviéndose con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado al respeto. Ricardo se dirigió hacia la entrada, su copa de vino temblando ligeramente en su mano. Debe ser la inversora, terminó Pablo, su voz tensa por un pánico repentino. Se me cayó el alma a los pies, cuando la comprensión me golpeó como un mazazo. Laura, la fiesta de cumpleaños, la misma reunión que había mencionado en la autopista. Por supuesto, en el rostro de Serenidad se había puesto blanco, sus ojos saltando entre yo y la figura que se acercaba a Liga temprano. No la esperábamos. La puerta se abrió antes de que Ricardo pudiera llegar. Laura entró con confianza natural, su mirada recorriendo el elegante vestíbulo antes de posarse en el grupo de personas en el salón. Cuando sus ojos encontraron los míos, todo su rostro se iluminó con un placer genuino. Daniel, su voz resonó en el espacio con una calidez. Qué maravillosa sorpresa verte aquí. Se movió hacia mí, con la gracia natural de alguien genuinamente feliz de encontrarse con un viejo amigo. La familia García se quedó helada, sus mentes claramente tratando de entender esta conexión inesperada. Laura, sentí mi primera sonrisa en horas. Qué pequeño es el mundo, ¿a que sí? Llegó hasta mí, y por un momento, la humillación de la tarde pareció desvanecerse. ¿Cómo fue el resto de tu viaje? Espero que no llegaras demasiado tarde a tu reunión familiar. Detrás de ella, vi la expresión de Serenidad pasar por la confusión, el reconocimiento y un horror creciente. La copa de vino de Ricardo se había detenido por completo, suspendida a medio camino de sus labios. Pablo parecía como si alguien acabara de decirle que le habían revocado los permisos de construcción. Mi reunión familiar, repetí. La ironía no se me escapaba. De hecho, ¿es esta a las cejas de Laura? Se arquearon con sorpresa. De verdad. ¡Qué encanto! ¿Cuáles son las probabilidades? Se giró para incluir a la familia García en su sonrisa, y los vi luchar entre su hostilidad natural hacia mí y su desesperada necesidad de impresionar a la señora Compas. Logró decir Pablo, su voz estrangulada por una alegría forzada. Bienvenida a nuestra casa. Es un honor tenerla con nosotros para la celebración del cumpleaños de Serenidad. El placer es todo mío. El tono de Laura se mantuvo amable, pero capté la ligera pausa mientras asimilaba la tensa atmósfera. Espero no interrumpir. Nada importante. Y Serenidad dio un paso adelante, su transformación de anfitriona despectiva a suplicante. Aduladora fue tan rápida que habría sido cómica en otras circunstancias. En absoluto. Estábamos dando la bienvenida a Daniel a la fiesta,
qué maravilloso. La sonrisa de Laura se mantuvo firme, pero sus ojos se agudizaron ligeramente. Daniel fue un salvavidas esta tarde. Mi coche se averió en la autopista, y él pasó horas poniéndolo en marcha. Se negó a aceptar ningún pago. ¿Pueden creerlo? El silencio que siguió fue profundo. Todos los ojos en la sala se movían entre Laura y yo, invitados y familiares, por igual, tratando de procesar esta revelación. El rostro de Raquel mostraba una esperanza naciente, mientras que la familia de su marido parecía estar viendo su peor pesadilla hacerse realidad. ¿Horas? La voz de Ricardo se quebró ligeramente. Al menos 2, confirmó Laura alegremente. Estaba completamente tirada hasta que Daniel se detuvo para ayudar. Tanta amabilidad de un completo extraño. No se ve eso a menudo. Hoy en día Pablo se aclaró la garganta, sus instintos de hombre de negocios, luchando con su creciente pánico. Sí, bueno, Daniel es muy servicial. La palabra servicial salió como si estuviera admitiendo un defecto de carácter en la cabeza de Laura. Se inclinó ligeramente, su radar social detectando claramente las corrientes subterráneas que no entendía esta Todubin. Preguntó, su tono todavía agradable, pero con un matiz que sugería que se le escapaban muy pocas cosas. Parece haber algo de tensión en el aire. Bueno, sí. Ricardo dio un paso adelante, la copa de vino temblando en su mano. Estábamos discutiendo la vestimenta apropiada para la celebración. ¿Vestimenta? Las cejas de Laura se arquearon ligeramente. ¿Se refiere a la ropa que lleva Daniel? La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Todos los invitados habían dejado de fingir que no escuchaban. Sus conversaciones muriendo mientras observaban a esta elegante mujer cuestionar a sus anfitriones. La ropa que llevaba. Mientras reparaba mi coche esta tarde, continuó Laura, su voz con una nueva cualidad que no le había oído antes, una autoridad tranquila que exigía atención. La ropa que se ensució porque pasó 2 horas ayudando a un extraño en la autopista en Pablo. Se aclaró la garganta. Sus instintos de hombre de negocios luchando contra un pánico creciente, señora Compass, tiene que entender. ¿Mantenemos ciertos estándares? ¿Estándares? Laura repitió la palabra como si estuviera examinando algo desagradable. ¿Qué le dijeron exactamente a Daniel sobre su apariencia? El silencio se alargó dolorosamente. Raquel se acercó a mí, con el rostro sonrojado por la vergüenza de que el comportamiento de su familia quedara expuesto ante esta impresionante extraña. Nada inapropiado, logró decir serenidad, aunque su voz había perdido su veneno. En teoría, simplemente sugerimos que quizás se sentiría más cómodo. ¿Qué le dijeron? La voz de Laura acortó la excusa con precisión quirúrgica. Me sentí obligado a hablar. Está bien, Laura, de verdad. Probablemente debería irme de todos modos. No. Se volvió hacia mí con una mirada que no admitía discusión. No está bien. ¿Qué te dijeron exactamente? Antes de que pudiera responder, la copa de vino de Ricardo finalmente se le escurrió de los dedos temblorosos, rompiéndose contra el suelo de mármol, con un sonido como de promesas rotas. El vino tinto se extendió por la piedra blanca como la sangre. Dijeron que no podía sentarme a la mesa con seres humanos, dije, en voz baja. A las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Varios invitados jadearon audiblemente. La expresión de Laura no cambió, pero algo se movió en su postura, un enderezamiento que la hizo parecer de repente más alta, más formidable. Ya veo. Su voz tenía el frío de las mañanas de invierno, y así es como tratan a alguien que pasó la tarde ayudando a otros. Esta es su definición de comportamiento apropiado, señora Campos. Por favor, entienda, comenzó Pablo desesperadamente. Entiendo perfectamente. Laura se puso a mi lado, su presencia como una armadura contra su crueldad. Entiendo que Daniel sacrificó su tarde para ayudar a un extraño. Llegó tarde a su fiesta por su amabilidad, y le dijeron que no era apto para sentarse con seres humanos. El rostro de Serenidad se había vuelto blanco como la tiza. No queríamos quisieron decir exactamente lo que dijeron. El tono de Laura podría haber cortado diamante. Ahora, déjenme ser igualmente clara sobre lo que quiero decir yo. Miró alrededor de la sala, asegurándose de que todos los invitados pudieran oír sus palabras. O Daniel se sienta en esta mesa,
con el respeto y la dignidad que merece. O salgo por esa puerta inmediatamente. En el silencio que siguió fue absoluto. 20 pares de ojos observaron a la mujer más elegante de la sala lanzar un ultimátum a sus anfitriones. La boca de Pablo se abrió y se cerró como un pez boqueando. No lo entiendo, susurró Ricardo. Nuestra reputación, nuestra posición en la comunidad. Su posición. La risa de Laura no tenía calidez. Su posición se determina por cómo tratan a la gente cuando creen que nadie importante está mirando. Y yo he estado mirando. Se giró para dirigirse a la sala. He visto más carácter en el dedo meñique de este hombre que en toda esta casa junta. Quien no esté de acuerdo es bienvenido a irse con los anfitriones. Ni un solo invitado se movió hacia la puerta. Raquel dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Señora Compas, lo siento mucho, no hice así como quería que fuera esta noche. La disculpa debería venir de la familia de tu marido, querida. Out de Laura se suavizó solo para Raquel. Tú no eres responsable de sus decisiones. Pablo y Serenidad intercambiaron miradas desesperadas. Su celebración de cumpleaños se había convertido en un tribunal moral, con su invitada más importante sirviendo como juez y jurado. Por supuesto que Daniel es bienvenido a nuestra mesa, dijo finalmente Pablo, su voz hueca por la derrota. Solo nos preocupaba su comodidad, que considerados el sarcasmo de Laura, podría haber congelado el vino. Entonces, pasemos a la cena, ¿de acuerdo? Daniel, ¿me harías el honor de sentarte a mi lado? La miré a esta mujer que había aparecido como una respuesta a una plegaria, transformando la humillación en vindicación con nada más que autoridad moral y una dignidad inquebrantable. Sería un honor, dije 20 minutos después. Nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de caoba de la familia García. Una incómoda reunión de civilidad forzada y tensión subyacente. Laura se había posicionado donde podía observar a todos, mientras yo me encontraba en lo que claramente era el asiento de honor. Una posición que nunca esperé ocupar en esta casa. El servicio de la cena transcurrió con una cortesía dolorosa. Serenidad cortaba el asado de cumpleaños con precisión quirúrgica, sus movimientos bruscos y controlados. Ricardo servía el vino con manos que aún temblaban ligeramente, mientras Raquel intentaba una conversación normal sobre el tiempo y los eventos locales. Pablo, mientras tanto, parecía no poder parar de hablar. Estamos encantados de que haya podido acompañarnos esta noche, señora Compas, dijo por tercera vez, cortando su carne con un vigor innecesario. Su reputación en la comunidad de inversores la precede. Por supuesto, Laura arqueó una ceja. ¿De verdad? Oh, absolutamente. Cuando oímos que estaba considerando nuestra propuesta, bueno, la voz de Pablo se apagó al darse cuenta de lo que había dicho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los tenedores dejaron de moverse. Todas las copas se detuvieron a medio camino de los labios. El rostro de Pablo se puso del color del vino derramado que manchaba el suelo del vestíbulo. Su propuesta. El tono de Laura se mantuvo perfectamente neutral, pero capté la aguda inteligencia detrás de su pregunta. Bueno, quiero decir, Pablo intentó controlar los daños, pero las palabras salieron más rápido de lo que podía controlarla. La oportunidad de expansión para construcciones García, el proyecto de desarrollo comercial que presentamos a su firma el mes pasado, a la comprensión, me golpeó. Laura no era solo una mujer elegante que casualmente estaba en su fiesta, era su inversora potencial, la persona que podía hacer o deshacer el negocio de Pablo, la mujer cuya aprobación necesitaban desesperadamente, y acababan de pasar la velada tratando como basura al hombre que la había ayudado. Ya veo. Laura dejó su tenedor con deliberado cuidado. Sí, evalúo oportunidades de inversión a través de mi firma de capital riesgo. Aunque debo decir que esta noche ha sido bastante educativa. A la copa de vino de Ricardo se detuvo por completo. Educativa, desde luego. Verá, mis decisiones de inversión no se basan únicamente en proyecciones financieras y análisis de mercado. La voz de Laura tenía la autoridad de alguien acostumbrado a las salas de juntas y a las decisiones millonarias. El carácter, importa la integridad, importa cómo la gente trata a los demás cuando cree que nadie importante está mirando. Eso importa enormemente. En el rostro de Pablo había pasado del rojo al gris. Señora Compas, si ha habido algún malentendido. No ha habido ningún malentendido, en absoluto. La sonrisa de Laura podría haber congelado el fuego.
Lo entiendo perfectamente. Necesitaban mi inversión, me invitaron a su fiesta y luego pasaron la velada, demostrando exactamente el tipo de personas que sonan serenidad. Finalmente encontró su voz. Simplemente manteníamos los estándares apropiados, estándares. La risa de Laura no tenía calidez. Le dijeron a un hombre que había pasado la tarde ayudando a un extraño, que no era apto para sentarse con seres humanos. ¿Ese es su estándar? Sentí que la habitación daba vueltas a medida que el alcance total de la situación se aclaraba. Estas personas que me habían humillado, que habían intentado excluirme de su reunión, dependían de la buena voluntad de la mujer a la que había ayudado en la autopista. La justicia cósmica era casi demasiado perfecta para creerla. La ironía es bastante notable, ¿no creen? Continuó Laura, su mirada moviéndose alrededor de la mesa. El hombre que consideraron indigno de su compañía es la misma persona que pasó 2 horas reparando mi coche esta tarde. Sin él no habría llegado aquí en absoluto. En el cuchillo de Pablo tintineó contra su plato. No lo sabíamos. Exactamente. No lo sabían. Juzgaron a Daniel por su apariencia, su profesión, su estatus social. Nunca se molestaron en considerar su carácter, su amabilidad, su competencia. Laura tomó un sorbo de vino, sus movimientos deliberados y controlados. En mi experiencia, esos son indicadores mucho mejores del valor de una persona que el precio de su ropa. Raquel tenía lágrimas en los ojos, señora Compas. Mi padre es un buen hombre, el mejor hombre que conozco, puedo verlo, querida. El tono de Laura se suavizó solo para Raquel. Es bastante obvio para cualquiera con ojos para ver. La pregunta es, si la familia de tu marido puede verlo. La tarta de cumpleaños permanecía intacta en su soporte de cristal. 3 pisos de perfección que nadie parecía interesado en celebrar. Alrededor de la mesa, los otros invitados mantenían un cuidadoso silencio, testigos involuntarios de un ajuste de cuentas que no esperaban. Quiero que entiendan algo, dijo Laura, dirigiéndose directamente a la familia García. Daniel Campbell se detuvo en una autopista concurrida para ayudar a un completo extraño. Trabajó durante 2 horas bajo el calor, se ensució, usó sus propias herramientas y piezas, y se negó a aceptar ningún pago. Llegó tarde a su reunión, porque priorizó ayudar a alguien que lo necesitaba. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una acusación, y su respuesta fue humillarlo por la misma amabilidad que me trajo aquí a salvo. La voz de Laura tenía el peso de una autoridad moral absoluta. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Why our character, como mencioné, es crucial para mis decisiones de inversión. A las manos de Pablo temblaban ahora, señora Campos. Por favor, si pudiera encontrar en su corazón, reconsiderar. Estoy considerando muchas cosas en este momento, respondió Laura, su tono sugiriendo que las consideraciones no eran favorables. A Laura dejó su servilleta con la precisión deliberada de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambian vidas. El comedor quedó en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de pie en la esquina. Contando los momentos hasta el juicio, he tomado mi decisión sobre la inversión en construcciones. García, anunció en el rostro de Pablo. Se puso del color de la ceniza. Señora Campos, por favor, si pudiera dejarme terminar. La voz de Laura tenía la autoridad de las salas de juntas y las decisiones de 1.000.000 de euros. En mis 30 años de inversión de capital riesgo, he aprendido que los números solo cuentan una parte de la historia. El factor más importante en cualquier asociación de negocios es el carácter. Miró alrededor de la mesa, su mirada posándose en cada miembro de la familia García. El carácter se revela en cómo las personas tratan a los demás, cuando creen que nadie es importante. Está Miranda. El carácter determina si una relación comercial prosperará o simplemente sobrevivirá hasta el primer desafío real, la copa de vino de Ricardo. Permanecía olvidada en su mano temblorosa. Carácter exactamente en verá. No solo invierto en planes de negocio o proyecciones de mercado, invierto en personas, y las personas que elijo respaldar deben demostrar decencia humana básica, integridad y respeto por los demás. El tono de Laura se mantuvo profesional, pero había acero bajo sus palabras. Esas cualidades no son negociables. Serenidad. Se inclinó hacia adelante desesperadamente, señora Compes. Seguramente entiende que mantenemos ciertos estándares. ¿Estándares? La sonrisa de Laura podría haber cortado el cristal. Sí, hablemos de estándares. Esta tarde, cuando mi coche se averió en la autopista,
Me ayudó un hombre que dedicó 2 horas de su propio tiempo. Usó sus propias herramientas y piezas, y se negó a aceptar ningún pago por su ayuda. Ese hombre demostró el tipo de carácter que valoro en los socios comerciales. Las manos de Pablo temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. No teníamos forma de saberlo. Ese es precisamente el punto. No tenían forma de saber la conexión de Daniel conmigo, así que revelaron su verdadero yo. Le dijeron a un hombre que había sacrificado su tarde para ayudar a un extraño que no era apto para sentarse con seres humanos. La voz de Laura se mantuvo tranquila, pero sus palabras cayeron como martillazos. Demostraron exactamente el tipo de carácter que no puedo apoyar en la sala. Se sentía como un tribunal esperando el veredicto. Los otros invitados habían dejado de fingir que comían, su atención fija en esta elegante mujer que dictaba sentencia con precisión quirúrgica. Necesito socios comerciales que entiendan que el éxito depende de algo más que los márgenes de beneficio y la cuota de mercado. Depende de tratar a las personas con dignidad, independientemente de su apariencia, profesión o estatus social. La mirada de Laura se dirigió brevemente hacia mí, el reconocimiento y el respeto claros en su expresión. Daniel Campbell encarna esos valores. Ustedes no. La voz de Raquel salió como apenas un susurro. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Laura claramente, que no invertiré en Construcciones García. No puedo, en buena conciencia, apoyar un negocio dirigido por personas que carecen de la decencia humana, más básica. En el silencio que siguió, fue ensordecedor. El rostro de Pablo había pasado de la ceniza a la tiza, la realidad de la ruina financiera, asentándose como un peso físico. La fachada perfectamente compuesta de serenidad se resquebrajó, revelando un pánico genuino bajo el barniz social. Por favor, reconsidere, logró decir Pablo. Nuestros planes de expansión, los empleos que crearemos, el desarrollo comunitario, tendrán que buscar financiación en otra parte. El tono de Laura no admitía discusión. He visto suficiente esta noche para saber que cualquier relación comercial entre nosotros sería fundamentalmente incompatible con mis valores. Ricardo dejó su copa de vino con manos temblorosas, pero no sabíamos de su conexión con él. Y es exactamente por eso que esta decisión es fácil. La sonrisa de Laura no tenía calidez. Trataron mal a Daniel porque pensaron que no importaba, porque creyeron que no habría consecuencias por la crueldad. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter y su juicio. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho, una ligereza que no había experimentado desde que Marta falleció. No era exactamente un triunfo, pero sí la profunda satisfacción de ver que se hacía justicia. Estas personas que habían intentado humillarme, que me habían considerado indigno del respeto más básico, estaban enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento. El carácter no es algo que se pueda encender y apagar según quien esté mirando, continuó Laura. Es quién eres cuando crees que no importa. Y esta noche me han mostrado exactamente quiénes son. El imperio empresarial de Pablo, construido sobre contratos y conexiones dependientes de la inversión y la buena voluntad, se desmoronó en ese elegante comedor con la eficiencia de una demolición controlada. 3 décadas de ascenso social y acumulación de riqueza deshechas por 15 minutos de carácter revelado. Espero, dijo Laura, levantándose con gracia natural, que esta experiencia les enseñe algo valioso sobre cómo tratar a otros seres humanos. Aunque sospecho que la lección será cara a la tarta de cumpleaños, permanecía intacta en su soporte de cristal. 3 pisos de celebración que nadie tenía apetito por disfrutar. 10 minutos después, de pie en el vestíbulo, recogí mi chaqueta del armario, mientras Laura cogía su bolso. La casa de los García se sentía ahora como la escena de un crimen. Superficies hermosas que ocultaban los restos de un carácter expuesto y sueños derrumbados. A Raquel apareció a mi lado, con los ojos rojos de llorar. Papá, lo siento mucho. Nunca quise. Lo sé, cariño. La atraje en un suave abrazo. Nada de esto es tu culpa. Estás atrapada en medio de algo que no creaste, que se supone que debo hacer ahora. Sé tú misma. Is to do, lo que podemos hacer. Le besé la frente. Eres mejor que esto, Raquel. No dejes que su amargura cambie. ¿Quién eres? Laura esperaba pacientemente junto a la puerta. Su presencia era un ancla de calma
en la tormenta emocional. Cuando terminé de hablar con Raquel, se adelantó con gracia natural. Laura, dije, sorprendiéndome a mí mismo por mi audacia. ¿Te gustaría ir a cenar? Conozco un sitio cerca que sirve comida decente, sin requerir un fondo fiduciario. A su sonrisa fue la primera calidez genuina que había visto en toda la noche. Mi encantería. Dejamos atrás la casa de los García, caminando hacia el aire fresco de la noche de mayo, que se sentía como la libertad después de horas de asfixia social. Mi Toyota estaba aparcado entre dos coches de lujo, como un recordatorio de que la autenticidad existía entre el artificio. ¿Tu coche o el mío?, preguntó Laura, con la diversión bailando en sus ojos. El mío es probablemente más fiable, dije, pensando en la reparación del alternador que había iniciado toda esta aventura, durante el corto trayecto al asador El Roble, un lugar local donde la comida era excelente y la pretensión inexistente. Hablamos de todo menos del drama, de la noche, el tiempo, el tráfico de Madrid, la forma en que la primavera se ve diferente cuando has vivido lo suficiente como para apreciar las estaciones. El Roble nos recibió con una iluminación cálida y el zumbido confortable de una conversación genuina. Nos acomodamos en un reservado de esquina, donde los asientos de vinilo rojo estaban desgastados por décadas de comidas honestas y relaciones reales. Bueno, dijo Laura, después de que hubiéramos pedido. Este ha sido un día bastante movido. Esa es una forma de decirlo. Alcancé mi vaso de agua, todavía procesando la transformación de la noche. Me desperté esta mañana temiendo una fiesta de cumpleaños. Ahora estoy cenando con alguien que ha cambiado completamente mi perspectiva sobre todo. El universo. Tiene sentido del humor, ¿no crees? Se reclinó en el asiento. He pasado 30 años evaluando personas para asociaciones comerciales. Normalmente lleva meses de investigación, verificación de antecedentes, análisis financiero. Hoy he aprendido todo lo que necesitaba saber en 2 horas. En una autopista, nuestra comida llegó. Chuletones y verduras sencillas. El tipo de comida que satisface sin necesidad de impresionar. Comemos lentamente. La conversación fluía con la facilidad de personas que habían descubierto una compatibilidad inesperada. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, cortando mi chuletón. ¿Por qué el carácter importa tanto en tus decisiones de negocio? Laura consideró la pregunta mientras masticaba pensativamente. Porque todo lo demás se puede enseñar o contratar. Conocimiento del mercado, habilidades financieras, experiencia operativa, puedes traer consultores para eso. Pero el carácter, la integridad, la forma en que alguien trata a los demás, cuando cree que no importa, sacudió la cabeza. Eso es lo que la gente es. Romantic. Y he aprendido que el mal carácter finalmente lo destruye todo. La familia García aprendió esa lección por las malas. Esta noche sobrevivirán, dijo Laura sin malicia. Pablo encontrará otros inversores, aunque probablemente no en términos tan favorables como los míos. Serenidad adaptará su estatus social a sus circunstancias reducidas. Ricardo conservará su trabajo y quizás aprenda algo sobre elegir bando. ¿Y Raquel? Raquel estará bien. Tiene algo que le falta a la familia de su marido, bondad genuina. Eso le ayudará a superar lo que venga. Hablamos durante casi 2 horas, cubriendo todo, desde la filosofía empresarial hasta la historia familiar y los pequeños placeres que hacían que la vida valiera la pena. Laura había crecido en circunstancias modestas, construido su éxito a través de un juicio cuidadoso y trabajo duro. Había estado casada durante 35 años, con un hombre que murió de cáncer, dejándola rica pero sola, de maneras que el dinero no podía solucionar. Los amigos se vuelven más preciosos a medida que envejecemos, dijo mientras terminábamos nuestro café. Amigos de verdad. Gente que ve quién eres realmente y le gustas de todos modos. Me gustaría ser ese tipo de amigo. Dije, ya lo eres. Caminando hacia nuestros coches, en el aparcamiento del restaurante, sentí algo que no había experimentado desde que Marta murió. Un optimismo genuino sobre el futuro. No por la vindicación de la noche, aunque la justicia se sintió bien después de años de ser juzgado por los criterios equivocados, sino porque había encontrado a alguien que valoraba las mismas cosas que yo. Daniel, dijo Laura, deteniéndose junto a su Mercedes, quiero que tengas
Mi número de teléfono personal, no el de la empresa Mi Numero Real. Llámame cuando quieras hablar con alguien que aprecia el buen carácter por encima de las buenas apariencias. Programé su número en mi teléfono. Justo debajo del contacto de Raquel, te das cuenta de que vas a tener noticias mías regularmente. Cuento. Con ello, conduciendo a casa por las tranquilas calles de Alcobendas, reflexioné sobre el imposible viaje del día de la asistencia en carretera a la vindicación moral y a una amistad genuina. A Marta le habría encantado Laura. Dos mujeres que entendían que la amabilidad importaba más que el estatus, que ayudar a los demás era su propia recompensa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Laura apareció en la pantalla. Gracias por recordarme que la gente buena todavía existe, deseando que empiece nuestra amistad. Gracias a ti por ver algo que valía la pena defender. Conduce con cuidado. Respondí. El apartamento me esperaba, pequeño y modesto, y exactamente lo que necesitaba. Pero ya no se sentía vacío. El mañana traería nuevas posibilidades. Un café con una amiga que valoraba el carácter. Conversaciones con alguien que entendía que la dignidad no se podía comprar. A veces, la justicia llega vistiendo una americana, elegante y conduciendo un Mercedes, armada solo con autoridad moral y el poder de reconocer el auténtico valor humano. Si te ha gustado esta historia, por favor dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.